nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado la llegada de este momento, para poder comer con vosotros esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa de vino, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Entonces tomó el pan, y cuando dio las gracias a Dios, lo partió en pedazos y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Después que hubo cenado, tomó otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto de Dios en mi sangre, que por vosotros se derrama para salvarlos. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre debe morir según lo que está determinado por Dios. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: En este mundo, los reyes de las naciones tienen poder sobre el pueblo y son llamados bienhechores. Mas entre vosotros, sea el mayor como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me asignó a mí un reino, yo os asigno uno para que comáis y bebáis a mi mesa en ese reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Muchas gracias por permanecer con nosotros y que Dios les bendiga por estar tan atentos al mensaje de la palabra. Damos una bendición y una bienvenida especial a los que uno a uno se van uniendo a nuestra transmisión, y de corazón deseamos que esta palabra sea de edificación y de bendición para sus vidas. Cuando vamos al diccionario y encontramos el significado de la palabra comunión, encontramos primero que es la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Ahí habla de tener algo en común. Pero la segunda definición dice comunidad de personas que profesan una misma religión o que comparten una misma ideología. Por ejemplo, una ideología política. Pues la palabra nos habla de una comunión especial que el Señor Jesucristo quiere tener con sus redimidos, con su pueblo, pero también en el ejercicio de celebrar la Santa Cena, una comunión entre ellos que vamos a estar definiendo y observando en este relato que acabamos de ver de la lectura de la Biblia. El primer aspecto que vamos a hablar de la comunión, de lo que significa verdaderamente tener comunión, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, en los versículos 14 y 15. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
Ahí el Señor estaba junto a sus discípulos, estaban en un salón, estaban en un recinto, unidos ellos. Pero tenemos que mirar un aspecto importante de la unidad. La unidad se puede ejercer con una persona que está muy lejos. O por el contrario, yo puedo estar muy cerca de alguien y no tener unidad con esa persona. Necesito entender que la unidad va más allá del ejercicio de estar juntos. Estoy unido a Cristo, estoy unido a mi familia, estoy unido a mi esposa. A veces estamos distantes el uno del otro, a veces estamos en ciudades diferentes, pero seguimos unidos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, estamos unidos con un vínculo, estamos unidos por una comunión especial que tenemos a pesar de la distancia. Y esto, pues en estos tiempos es mucho más favorable cuando tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales y tenemos la oportunidad de estar con alguien a pesar de la distancia, juntos, tener unidad. El segundo aspecto lo encontramos en los versículos 16 y 17. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y comed, repartidlo entre vosotros. Otro aspecto importante de la comunión es que siempre se debe tener algo que compartir. Ninguno es tan pobre que no pueda compartir algo, pero tampoco habrá nadie tan rico que no pueda recibir algo. En la unidad, en la comunión, siempre debemos tener algo que compartir. Y cuando hablo de compartir, no necesariamente hablo de algo material, aunque es muy significativo porque aquí el Señor está usando algo tangible, que es el pan y el vino. Pero también podemos compartir una oración con alguien. En esa semana hicimos un ejercicio y felicito a los que participaron de esta dinámica tan especial de compartir una oración con alguien, de orar por una persona, un contacto que tengamos, que sintamos en el corazón la necesidad de orar por esa persona. Una oración es bien recibida, una bendición es bien recibida. Pero quiero retomar esas palabras que todos nos sabemos que están en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Jesucristo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos cómo Dios dio y cómo en la comunión y cómo en la unidad, que ya hablamos de la unidad, debemos tener algo que compartir. Usted no puede decir: no tengo nada. Decir no tengo nada para dar, decir no tengo nada que compartir, viene a convertirse en una insensatez, porque siempre vamos a tener algo que dar, siempre podemos tener algo que compartir, y en esto consiste la comunión. Si tenemos comunión con Dios, siempre tendremos que dar para su obra. Si tenemos comunión con el prójimo, siempre tendremos que dar para ayudar a alguien en la necesidad, para ayudar a alguien que está caído y poderle levantar. Lo tercero lo encontramos en los capítulos 18 y 19. Estamos en el Evangelio de Lucas, esta vez en los versículos 18 al 19. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando vemos el establecimiento de la Santa Cena y también el establecimiento de la Pascua, en el caso de los israelitas, el Señor los puso allí como el establecimiento de un memorial, es decir, para que ellos se acuerden de lo que Dios hizo para liberarlos. Recuerde, el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando lo que tuvo que haber hecho Jesucristo para podernos salvar. Y es fundamental que nunca olvidemos lo que costó nuestra salvación. Entonces, en el aspecto de la comunión, otra cosa importante que se debe tener en cuenta es el ejercicio de aprender y de enseñar. Esto es maravilloso, porque cuando tenemos comunión estamos compartiendo un tiempo, una idea, cosas en común, pero estamos aprendiendo y estamos enseñando. Y esto
se convierte en una pieza fundamental, sobre todo en el área de la crianza de los hijos, en el área de la docencia, y sé que algunos docentes están mirando esta transmisión, en el área del trabajo, en el área de la convivencia. Siempre estamos nosotros aprendiendo y tenemos la responsabilidad de enseñar. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, el Señor está diciendo, apréndase esto, pero también dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto lo hemos visto, pero estas palabras tan especiales nos está hablando de comunión entre padres e hijos. Particularmente lo dice el texto, cuando estamos en casa teniendo comunión, cuando andamos por el camino, cuando nos acostamos o cuando nos levantamos. Está hablando el Señor de actividades cotidianas en la comunión. Siempre tenemos que estar enseñando. No podemos cerrar nuestra boca. Si usted conoce un arte, si usted conoce algo que pueda servirle a alguien, enséñeselo. Algo importante en el aspecto del discipulado, y el Señor Jesús estaba con sus discípulos, es que el discípulo de Cristo está siempre aprendiendo de su Señor por la palabra, pero el discípulo también está haciendo discípulos, es decir, enseñando. Y esto es un aspecto fundamental de la comunión, en que siempre estoy aprendiendo de mi Señor, pero también enseñando acerca de lo que, valga la redundancia, aprendo de Él. Y para terminar, quiero leer lo que dice el versículo 20, que creo que es el aspecto más relevante de lo que significa tener comunión. Dice de igual manera, después que hubo cenado, toma la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El Señor Jesucristo usa la palabra pacto. Ya hemos hablado muchas veces lo que significa pacto. Significa compromiso, significa acuerdo, significa incluso negociación. Otro aspecto importante de la comunión es el compromiso. Cuando tengo comunión con alguien, estoy comprometido. No es solamente una conversación, no es solamente un compartir, estoy comprometido. Cuando tengo comunión con Dios, estoy comprometido con Dios. Por eso no puedo decir, yo tengo comunión con Dios, pero no me comprometo con Él. Es decir, yo tengo una buena relación con Él, pero no estoy comprometido con Él. Si no hay compromiso, entonces esa comunión es vana. Y el Señor me permite a mí, en este acto, tener un compromiso en dos dimensiones fundamentales. Estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de el gran mandamiento, y el gran mandamiento nuestro Señor Jesucristo lo recuerda en Mateo capítulo 22 versículos 36 en adelante, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amar al Señor. Tener comunión con Dios significa estar en compromiso permanente con Él. Yo no puedo decir tengo comunión con Dios pero no le quiero servir. Tengo comunión con Dios pero no quiero predicar su palabra. Tengo comunión con Dios pero no quiero dar pasos de fe. Cuando el Señor usa la palabra pacto, está comprometiendo a sus discípulos con la causa de extender el evangelio por todo el mundo. Y para que esto sea posible, debe haber un compromiso permanente en el corazón de los que hemos creído en Jesucristo. Pero el Señor no se queda allí con el gran mandamiento. Dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que tener comunión con mi prójimo. ¿Cómo les voy a predicar si no tengo comunión con ellos? ¿Cómo voy a ganarlos para Cristo? ¿Cómo les voy a enseñar si no tengo comunión con ellos? Es importante el aspecto de la comunión, porque cuando tengo comunión con Dios voy a enriquecerme espiritualmente, voy a crecer y voy a madurar, pero también voy a tener en el Señor la autoridad y voy a tener los argumentos para que en la comunión con mi prójimo los pueda ganar para el Señor. La comunión es maravillosa. Tenemos comunión con Dios
a través de la adoración. Tenemos comunión con Dios a través del ministerio. Tenemos comunión con Dios a través de su palabra, porque estoy aprendiendo de Él. Pero de nada me sirve tener comunión con Dios y no tener comunión con el prójimo. Si tengo una buena comunión con Dios, pero no tengo una buena comunión, por ejemplo, con mis hijos, entonces mi comunión con Dios no está siendo fructífera. Si yo digo, no, yo tengo una buena comunión con Dios, aunque mi hogar es un desastre, entonces esa comunión con Dios no me está ayudando a que mi hogar sea restaurado. Yo no puedo decir, yo tengo una muy buena relación con Dios, pero tengo una pésima relación con mis compañeros de trabajo. En mi comunión con Dios soy enriquecido, pero esa riqueza que Dios me da la oportunidad de compartirla con otros y tener comunión con otros y mostrarle y testificarles del amor de Dios. Este espacio que hemos tenido de parte de Dios nos sirve para interactuar y tener comunión a pesar de la distancia, pero también de edificarnos, también de ser ministrados, también de fortalecernos con su palabra. Pero de nada nos sirve si no tenemos comunión con nuestros cercanos, con nuestros semejantes. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle al Señor que nos permita tener esa comunión cercana y permanente con su presencia, pero que también nos ayude a crecer en nuestra comunión con los demás. Vamos a pedirle al Señor, y ahí donde está le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a decirle a Dios: gracias por permitirme tener comunión contigo. Vamos a decirle al Señor: gracias por permitirme conocerte, gracias por salvarme, gracias por alimentarme y sustentarme. Vamos a decirle al Señor, cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios. Y dile: Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu salvación. Dígale al Señor: gracias, Señor, por tu misericordia. Dígale al Señor: gracias, Señor, por tu bondad, por amarme tanto sin que yo lo merezca. Dígale al Señor: gracias. Dele gracias a Dios por esa persona que está junto a usted. Dele gracias a Dios por su esposa, por sus hijos. Tal vez hay dificultades que han obstruido esa comunión. No importa, dígale: Señor, gracias, porque me diste una gran esposa, porque me diste grandiosos hijos. Gracias, Señor, por mi familia. Dígale, Señor, gracias por mis vecinos, por mis amigos. Dígale, Señor, gracias y ayúdame a enriquecer esa comunión contigo. Dígale: Dios, gracias. Voy a pedirle que mientras usted le da gracias al Señor, comience a bendecir a esas personas. Tal vez hay personas cerca de usted, o tal vez usted esté solo en este momento, pero puede darle gracias a Dios por sus seres queridos a pesar de que están distantes. Es más, le voy a pedir que ore diciéndole: Señor, por favor, que haya reconciliación, que haya una unidad una vez más. Se fracturó la comunión, pero ruego por reconciliación. Y yo te pido, Padre Celestial, que esa oración que están haciendo ahora mismo mis hermanos y mis hermanas, Señor amado, surta un efecto en cuanto a la reconciliación. Y que podamos reconciliar al mundo contigo, Señor. Y que podamos reconciliar en este tiempo de pandemia y de cuarentena a tanta gente que está tan lejos de ti. Padre Celestial, te pido que la iglesia esté cada día más unida en comunión contigo, y teniendo comunión juntos como hermanos en Cristo podamos llevar el mensaje que cambia vidas al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos a los hermanos que aún nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Y en esa celebración de la Cena del Señor, hoy me encuentro con mi mamá y con mi esposa, así como usted seguramente en casa se encuentra con su familia, todos en un solo propósito de compartir la Cena del Señor. Recuerden que la temática de la comunión también tiene que ver con esto, de la integración espiritual, de la comunión, primeramente con Dios, pero también con nuestro prójimo, en adoración, alabando juntos, exaltando y proclamando la grandeza del Señor. Recuerde que para poder tomar la Santa Cena, y es importante recordarlo, debemos estar en comunión plena con Dios. Debemos haber pasado por el paso de fe y obediencia del bautismo, pero también debemos estar en plena comunión, en santidad y en testimonio con el Señor, porque si no es así, entonces la Santa Cena no cumple el propósito por el cual se estableció, que recordemos la grandeza del Señor y el testimonio salvador. Un versículo que me gusta mucho,
que se encuentra como conclusión de la gran comisión, donde el Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar al Señor. Quiero invitar a mi esposa para que nos ayude en este tiempo de oración, consagrando los elementos que están dispuestos para tomar la cena. Gracias, mi amor, y gracias a todos los que están ahí en este tiempo tan solemne, cumpliendo esta ordenanza cristiana que tenemos y responsabilidad de nosotros como creyentes. Vamos a orar y darle gracias al Señor por estos elementos. Padre, te damos gracias en esta tarde por estos elementos, símbolos, Señor, que representan grandeza, misericordia, fidelidad y salvación, también sanidad, Señor. Bendigo este pan en esta tarde, Señor, para que sea el propósito para el cual se compró, Señor, de esta ceremonia, que sea de bendición, Señor, y de consagración. Por este jugo de la vid, Señor, que ha sido producido por manos humanas, pero que el fruto de la vid fue provisto por tu prodigiosa mano, Señor, se convierta para nosotros hoy en salud, en vida y bendición. En el nombre de Jesús, el que murió en la cruz y resucitó para nunca más morir, y que gracias a su sangre tenemos entrada ante el trono de la gracia, te damos gracias. Amén y amén. Me encanta el versículo donde nuestro Señor Jesucristo habla diciendo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Todos conocemos la historia y nuestro Señor Jesucristo se disponía a ser torturado, a ser crucificado por nosotros, pero previo a este momento, el Señor se reúne con sus discípulos, tiene un momento de comunión especial donde les lava los pies, donde comparte con ellos la Pascua, pero hay una palabra de exaltación, de júbilo cuando dice el Señor: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y más adelante dice la Biblia que el Señor tomó el pan, lo partió y dio gracias y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La gran razón por la cual el Señor Jesucristo estableció la cena es para que recordemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es un recordatorio. Cuando una persona decide pecar deliberadamente, lo único que se puede concluir es que esa persona olvidó lo que Cristo hizo por ella. No podemos olvidarnos, mire, acordarnos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es nuestro mejor seguro de vida contra el reino de las tinieblas, contra el pecado, contra la tentación. Cuando recordamos lo que sufrió, su cuerpo molido y maltratado por nuestra salvación, entonces vamos a decirle al pecado no, porque sé lo que a mi Cristo le costó salvarme. Digo no al pecado, digo no a la maldad. Por eso, recordando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, el recordatorio que nos dejó en esta ordenanza, vamos a comer del pan y vamos a decirle al Señor: nunca, pero nunca me olvidaré de ti. Comamos el pan en este momento. Comiendo el pan, podemos recordar que ese momento doloroso para nuestro Señor Jesucristo, hoy lo recordamos con un bocado deleitoso que podemos disfrutar. El Señor usó el pan, ese elemento tan cotidiano y tan importante en nuestras mesas cada día, y se compara con ese pan partido y molido, para que nunca olvidemos el sacrificio perfecto de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Continúa diciendo la Biblia: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. El Señor Jesucristo usa la palabra pacto, pero me llama mucho la atención cuando dice nuevo pacto
en mi sangre. El Señor hace todas las cosas nuevas. Algunos interpretan que el antiguo pacto, el pacto de la ley, ya queda totalmente abolido por esas palabras de Jesús. De ninguna manera, la ley sigue siendo vigente. Los 10 mandamientos siguen siendo vigentes para nosotros. Pero cuando el Señor usa la palabra pacto, nuevo pacto, está hablando de un tiempo nuevo, de una nueva comunión con Dios, de que el Señor hace nuevas todas las cosas en nuestras vidas, de que el Señor se compromete, como dije al comienzo, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso siempre que estoy en este momento de la cena del Señor, digo, si el Señor se comprometió de esa forma con nosotros, ¿de qué manera me comprometeré yo con Él? Por eso le voy a invitar a que usted tome la copa que representa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que se comprometió con ella a salvarnos y a estar con nosotros todos los días. ¿A qué te comprometes con Dios? ¿Qué compromiso asumes desde este momento con Dios? No voy a decirle cuál debe ser. Yo sé lo que debo comprometerme delante de la presencia del Señor. Pero cuando el Señor usa la palabra pacto, está esperando que usted también se comprometa con su casa, con su familia, desde el lugar en donde está en este momento. Podemos tomar la copa y comprometernos con el Señor. Y puede decir al Señor mientras bebe la copa: gracias, Señor, por salvarme. Ahora, Señor, mi compromiso es a seguirte. Y mi compromiso es a servirte y a caminar contigo también, Señor. Mientras viva, te adoraré y te exaltaré y te glorificaré, Señor. Gracias por tu gran bendición y por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta forma, mis hermanos, terminamos nuestra transmisión. Voy a darle un momento a mi mamá para que salude a la iglesia. Le cogió de sorpresa. Buenas tardes, iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y el deseo de mi corazón, que sigan siempre, siempre sirviendo al que nos amó. Amén. Muchas gracias, mami, por el saludo. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Recuerda, el próximo martes nuestro compromiso. Nuestra cita es por Facebook Live a las 5:30 de la mañana en nuestra alborada de oración y de clamor. Un abrazo para todos. Esposa mía, ¿vas a despedirte de los hermanos? Hermanos, que el Señor esta semana sea trayendo sobre sus vidas todas las respuestas a esas oraciones que usted ha hecho al Señor. Ponga en las manos del Señor ahora todos los planes, las citas y las diligencias que tiene esta semana. Y recuerden la promesa que tenemos en la palabra que dice: Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Que tengan una semana de mucha paz y bendición. Es